ser para Él. Amén. Expresar nuestras alabanzas, expresar nuestro sentir, nuestra gratitud, y también nos da la oportunidad de escuchar su palabra y conocer su palabra. Una vez más aquí ante ustedes para llevar a cabo una vez más la reflexión. Estoy seguro que alguna persona puede decir, y otra vez, pero yo le aseguro que podemos pasar toda la vida y cada vez que usted venga a este versículo de Romanos capítulo 8 versículo 1, Dios le va a hablar a usted de una manera diferente, como lo hizo conmigo. Creo que esta es la quinta entrega de No hay condenación. Por ahí el PowerPoint está en Dropbox, así que manos a la obra. Y cuando yo llegué al texto, yo dije, el pastor Sam ha hecho 3 presentaciones de No hay condenación. Felicidad hizo una el domingo anterior, y yo pensaba dentro de mí, ya no me dejaron nada, ya agotaron las ideas, y yo dije, no, Dios tiene que darme algo nuevo a mí hoy, y quiero compartirlo con ustedes. Entonces, ¿están listos, hermanos? Quiero decirles que la versión de la Biblia que voy a usar para predicar es la Reina Valera contemporánea. No es muy común, pero si usted tiene un teléfono inteligente y tiene la aplicación de la Biblia, allí la puede encontrar y puede comparar con la nueva versión internacional, y se va a dar cuenta que es básicamente las mismas palabras, aunque están acomodadas en un orden un poquito distinto. Me gustó mucho cómo la Reina Valera contemporánea ha acomodado para la forma en como yo quiero predicarles a ustedes hoy. Así que todas las escrituras que ustedes van a ver y que van a escuchar están en la versión Reina Valera contemporánea. Así dice Romanos capítulo 8 versículo 1. Estoy seguro que usted lo ha leído muchas veces ya. Le voy a invitar a que tenga su Biblia abierta, el versículo allí listo. Dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice otra vez, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre celestial, danos tu palabra hoy y permítenos asimilarla, no solo recibirla, pero reflexionarla, y que de la mente baje al corazón y se haga parte de nosotros, y que hoy, en los siguientes minutos y al finalizar este tiempo, que tu iglesia pueda decir también, yo también, Señor, hago esta decisión por ti. Hoy, una vez más, te digo, quiero vivir la vida en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Usted sabe cómo se aprenden los niños las cosas? A base de repetición y de repetición. Es el método por excelencia para que alguien memorice las cosas. Por eso la Escritura aconseja a los padres, cuando se trata de enseñarle a los hijos la palabra de Dios, según Deuteronomio 6, y la repetirás a tus hijos. ¿Ha leído eso? Muy bien, vamos a hacer lo mismo nosotros hoy. ¿Puedes ponerme otra vez Romanos 8:1, por favor? Gracias. ¿Qué le parece si usted hoy por lo menos a 5 personas le repite este versículo? ¿Está listo? ¿Sí? ¿Ya detectó a sus 5 personas? Voltee, les doy permiso de voltear. Les doy permiso de desordenarse un poco. Ahora sí, pónganse en pie. Van a estar sentados unas 2 horas. Hoy yo estoy inspirado hoy. No es cierto, no se preocupen. Pónganse en pie. Entonces busque a 5 personas, una por una, para que valga, ¿verdad? Y usted va a repetir 5 veces Romanos 8:1. ¿Estamos de acuerdo?
Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A ver, ¿a quién más veo solito por acá? Aquí hay otro más. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya llevo 3. A ver, por allá atrás alguien. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y a los de allá arriba les digo, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. ¿Alguien cree que ya se lo aprendió de memoria? ¿Sí? Muy bien. Yo lo estaba tratando de decir de memoria y me equivocaba en un par de palabras y regresaba a la pantalla, pero la 5ª vez ya lo dije, ya me acordé de esas palabras. Tome su lugar, hermano. Gracias por ayudarme. Muy bien. Condenación. Esta palabra condenación aquí en Romanos se refiere literalmente a una condena, a una sentencia pronunciada que sugiere un castigo que le debe seguir. Creo que todos entendemos lo que es una condena, ¿verdad? La palabra condenación aparece diversas veces en la Biblia. En esta forma, específicamente Romanos capítulo 5, versículos 16, versículos 18 y nuevamente en Romanos capítulo 8, versículo 1. Literalmente significaría dar juicio en contra. Juicio en contra, pasar o declarar sentencia por hallarse culpable de un crimen. Ahora es una palabra dicha en el sentido negativo. No queremos pasar por allí. Ninguno de nosotros queremos que se nos halle culpables, ¿verdad? De un crimen, de cualquiera que sea. Con todo y eso, estoy seguro más de uno aquí, como mi experiencia, hemos estado frente a un juez y nos hemos declarado culpables. Yo no sé usted, pero yo sí. Yo sí. Esas veces que vas ahí a 50 en una zona de 35 y justo está la patrulla ahí. ¿Cuántos les ha pasado? No digan amén, pero ¿a cuántos les ha pasado? Y justo ese día el policía te dice, te la perdonaría, pero hoy es el día de cero tolerancia. Así me dijeron. Te la perdonaría. Dice, tú vives aquí, eres vecino. Salí de mi casa, iba al Food Lion y tú vives aquí, eres vecino, ¿qué pasa? Vas a 50, es zona de 35. Le digo, ya usted sabe, las prisas, el descuido, etcétera. Te la perdonaría, pero hoy es el día de cero tolerancia. Me tocó ir ante el juez. Y lo primero que hace el juez, ¿cuántos de ustedes saben esto, verdad? Aquí dice que usted iba a 55 en zona de 35. ¿Es usted culpable o no culpable? Y por un segundo pasa, le voy a decir que no soy culpable, a ver qué pasa. Pero no veía a José por ningún lado y dije, no, soy culpable. Soy culpable. Infringí una ley. Claramente sé y veo que dice 35 y yo iba a 50. No tenía ningún pretexto. No importa cuál pueda ser tu prisa, a menos que sea una causa de vida o muerte y posiblemente el juez te puede entender. Tú llegas y le alegas y él te puede entender. Pero yo me declaré culpable. Soy culpable. Ok, muy bien. No pasó nada.
en ese momento. Segundo después tuve que ir a pagar una multa de como de $300. Y después me dijo, y el DMV va a estar enterado de esto, así que vas a tener unos puntitos. Y ya usted sabe cómo son estas cosas, ¿verdad? 3 años para poder librarme de esos puntitos, porque no quise ir a tomar clase como felicidad. Yo fui condenado, fui hallado culpable. Literalmente la palabra se aplicó a mí. El antónimo de condenación, la palabra contraria sería en la Biblia justificación. Justificación, así como condenación es un término legal, justificación es también un término legal. Se utilizaba en las cortes romanas cuando había juicios. Hoy en día todavía esos términos se utilizan. Alguien que quiere estudiar leyes se va a la universidad y de las primeras materias que estudia es derecho romano. Los romanos eran muy buenos para esto de la justicia y el derecho. Justificación denota el acto de pronunciar justo a una persona. Significa absolución de alguna culpa. Se usa 2 veces en la epístola a los romanos. No se vuelve a utilizar la palabra en ese sentido en el resto del Nuevo Testamento. Significa establecer a una persona como justa por el perdón de esa culpa. Que bien se oye, ¿verdad? También me pasó. En otra ocasión distinta estuve frente al juez y me preguntó lo mismo. Esta vez no fue por velocidad, esta vez fue por descuido, por tonto, por lo que usted quiera, pero le pegué a otro carro, ¿verdad? Y el juez me dice, ¿culpable o no culpable? Y yo qué digo, señor juez, el tipo tenía su luz que iba a dar vuelta y no dio vuelta, se siguió derecho. Yo pensé, va a dar vuelta, y yo me aventé y nos encontramos. ¿De quién es la culpa? Mía, por no ceder el paso. Yo tenía que esperar. Yo le dije, soy culpable. Y el juez me vio, literalmente el juez me vio, revisó mis hojas. Mientras revisaba le pregunta a la mujer policía, ¿cooperó cuando usted lo detuvo? ¿No se resistió? Y la señora le dijo, la policía le dijo, no, al contrario, él colaboró, ayudó en todo. Muy bien, dice el juez, vas a pagar $10. Yo dije, esta multa me va a salir alta también, ¿no? No sé. Vas a pagar $10 y no te preocupes por el DMV. No vamos a mandar absolutamente nada al DMV. Ve y paga por allá. Yo me fui contento, saqué mi cartera y pagué lo que tenía que pagar y me fui tranquilo. Y aunque yo fui culpable, en realidad yo no pagué lo que tenía que haber pagado, porque sin duda a los ojos del juez yo hallé gracia y misericordia. Tal vez si usted quiere, por mi buen récord de los últimos años, después de aquella multa de velocidad, por la razón que sea, es lo que dice la Escritura. Justificación es establecer a una persona como justa, es perdonarle su falta, es quitarle la responsabilidad de su falta, quitarle la culpa. Ahora, yo sé que ustedes saben todas estas cosas. Yo solo quería traerlas aquí entre nosotros para que estemos conscientes de que cuando leemos Romanos capítulo 8 versículo 1, tenemos que pensar en esta verdad. Usted y yo, delante de Dios, hemos sido culpables de pecado, del pecado que hemos cometido. Ninguno, dice la Biblia, puede decir soy justo. La Biblia declara literalmente en Romanos 3, pero también allá en el Antiguo Testamento, no hay justo ni aún uno. Nadie aquí pues puede decir, es que yo no he pecado contra Dios, yo no he ofendido a Dios. Posiblemente tú todavía estás un poco vendado de tus ojos y no te puedes dar cuenta, pero esta es una realidad.
todos somos culpables. Y no hay uno solo que pueda decir lo contrario. Cuando tú te detienes y escudriñas tu vida y empiezas a pasar por tu mente los episodios de tu vida, empiezas a encontrar: oh sí, he fallado en esto. Oh sí, cometí este otro pecado. Mentiritas blancas. ¿Son pecado las mentiritas blancas? Pues que yo en la Biblia encuentre colores de mentiritas, no. No importa si es blanca, es una mentirita. Y si la Biblia dice que la mentira es una ofensa contra Dios, entonces somos culpables. Ahora, tal vez alguno dice: es que yo no le hago mal a nadie, yo no he matado a nadie, yo no. Sí, tal vez no literalmente, pero ¿y qué tal el resentimiento? ¿Qué tal el odio? Al final de cuentas, el Señor Jesucristo dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo les digo que si alguno se ha enojado contra su hermano, él ya cometió asesinato. Y uno dice: wow, a ese extremo. Es que los asesinatos son provocados por algo que ocurre dentro de uno, por un sentimiento negativo, por un resentimiento, por un rencor, por un odio que se va transmitiendo y en la mente se procesa como un deseo de venganza. Y es como ocurren todas estas cosas. Otra vez cito al Señor Jesucristo, Mateo capítulo 15, diciendo: todos los malos pensamientos, los hurtos, los asesinatos, todas estas cosas salen del corazón. El corazón está en problemas. Necesita ser justificado. Necesita ser transformado. Cuando leemos Romanos capítulo 8 versículo 1, tenemos que recordar todas estas cosas. Nosotros vamos a presentarnos un día delante del gran juez, Dios. Y allí van a ser abiertos los libros, dice la Escritura. Y la Escritura dice que si tu nombre no está inscrito en ese gran libro de la vida, tú no podrás entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo es posible que mi nombre pueda estar allí escrito? ¿Cómo puedo lograr eso? ¿Cómo puedo hacer que mi nombre esté escrito en el libro de la vida de Dios? Solamente cuando se es declarado sobre ti: no hay más condenación. Cuando tú has reconocido tu falta y tu pecado y te has acercado a Dios y le has dicho: yo necesito que tú me perdones. No puedo hacer nada por mí mismo, no puedo cambiar. Esto es una tendencia arraigada en mi corazón. David lo dijo así en el Salmo 51: nací pecador, en pecado fui concebido, soy un pecador por naturaleza. Yo necesito el poder de Dios para ser perdonado y transformado. Amén. Así que es la única manera en que usted, a través de la fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz, pueda tener su nombre en el libro de la vida. De otra manera, el gran juez, Dios, lo va a detener ahí y le va a decir: no estás, no te conozco. Para el otro lado. No me lo estoy inventando, está en las Escrituras. Usted puede venir allí a Mateo capítulo 25 y comprobar todas estas cosas que le estoy diciendo y otros textos más. La única manera en que nosotros podemos presentarnos justos ante Dios es a través de Jesucristo. Eso es lo que declara la Escritura. Quiero llevarte a Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14. Allí va a aparecer en la pantalla. Yo lo voy a poner aquí en mi Biblia para leerlo desde aquí, porque a veces que no alcanzo a leer esa pequeña letrita cuando la edad se le viene a uno encima, ¿no es cierto? Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14 dice: antes ustedes estaban muertos ¿en qué? En sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza, ¿cuál? Pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha ¿qué? Perdonado todos sus pecados.
Dice verso 14: ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Amén. Lo que está declarando aquí la palabra de Dios es que la única forma en la que tú y yo estemos en el libro de la vida, entremos a la presencia de Dios, es estando en Cristo. Por eso dice la Escritura, nuevamente regresamos a Romanos 1: no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Lo que Pablo está declarando ahora a los colosenses es la misma verdad. Él perdonó todos tus pecados, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y la clavó en la cruz. Ahora, para nuestra información, esta acta de los decretos era aquella cosa que se escribía con el pecado, con la fechoría, con el hecho que el delincuente había cometido y por el cual estaba siendo juzgado y condenado. Un acta. En el caso del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan qué decía su acta de decretos? ¿O no se acuerdan? Digo, no habían nacido todavía, pero en la cruz había algo clavado ahí arriba que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. En tres idiomas. En tres idiomas. Que todo mundo se enterara por qué nuestro Señor Jesucristo estaba clavado allí. El delito por el que lo acusaron es que Él se había declarado, según los judíos, el Rey de los judíos. Y eso fue lo que escribieron allí. El acta de decretos. Tú y yo teníamos un acta de decretos. Ve tú a saber qué tenía mi acta de decretos. No lo puedes saber, solo Dios lo sabe. Y yo sé que Dios me ha perdonado. Pero cada uno de nosotros la tenía allí. Y la Biblia dice que Jesucristo tomó esa acta de los decretos, la quitó del medio y la clavó en la cruz. En otras palabras, Él pagó por nuestros pecados. Si nosotros hubiésemos tenido que ir delante del juez y tener que pagar por nuestros propios pecados, nuestras propias maldades, no hubiese sido posible. Solamente un hombre justo y santo como nuestro Señor Jesucristo era posible poder pagar por el pecado. Por eso cuando leemos en la Biblia que Jesucristo pagó por nuestros pecados, se refiere literalmente a eso. Él fue a la cruz en nuestro lugar. Si vamos a recibir justificación, perdón, es porque ya Jesucristo pagó por el pecado. No hay más que pagar por el pecado. No tienes tú que morir por el pecado. No tienes tú que pagar ninguna cantidad por ser perdonado. No tienes tú que irte de rodillas a ningún lugar por ser perdonado. Digan amén. Porque a poco no se nos ha enseñado por tradición. Algunas familias que estamos aquí, en el caso de mi madre, mi abuela, vienen de la religión tradicional. Y ellos pensaban que era necesario caminar de rodillas hasta cierto lugar para pagar, para cumplir, para recibir. Pero la Biblia dice: si somos justificados es por la fe en aquel que ya clavó el acta de decretos en la cruz, Jesucristo. Entonces ya no tengo que pagar nada. Entonces yo entiendo que cuando Romanos 8:1 declara ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, me está hablando de que ya Cristo pagó, y si yo estoy en Él, yo no estoy más en condenación. Ya no hay nada de que se me pueda acusar. Ya he sido perdonado por Dios. Amén. Ya no hay juicio contra nosotros. No hay acusación contra nosotros. Hemos sido declarados justos en Jesucristo. Yo era culpable, pero fui perdonado.
Merecía condena, pero me declararon justo, no por mérito propio, sino por lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Cristo pagó el precio de mi liberación. Cristo pagó el precio de mi perdón. Cristo pagó el precio de mi rescate. Por eso declara, y una vez más lo digo, no hay ninguna condenación para todos aquellos que están unidos a Cristo Jesús. Y yo quiero preguntarte, ¿tú estás unido a Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Has creído en Él? ¿Te has rendido a Él? ¿Le has confesado que has fallado, pero que tú quieres recibir su perdón? Amén. Gloria a Dios. Hay una historia en la Biblia, vamos para allá. Y ya me estoy encaminando hacia el final del mensaje. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8. Mire, para que no se olvide, Romanos 8, Juan 8. Qué fácil, ¿no? Cómo Dios nos pone las cosas bien fáciles. Romanos 8, no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es importante recordar todo el versículo. Juan capítulo 8, primeros 11 versículos, nos habla de la historia de una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del pecado. Les voy a leer las escrituras. Dice allí el versículo: Jesús se fue al monte de los olivos. Aquí ustedes solo van a ver los últimos versículos, así que escuche. Dice: por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó como era costumbre, ¿no? Y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, los religiosos de su tiempo, los religiosos en el tiempo de Cristo, le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. Dice la otra versión, en el acto mismo del adulterio. Y la pusieron en medio y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa a Jesús y así poderlo acusar. Pero Jesús se inclinó, digámoslo, se agachó y con el dedo empezó a escribir en el suelo. ¿Qué escribía? No lo sabemos. Es un misterio. Posiblemente escribía las palabras: no hay condenación para los que están en Cristo. Posiblemente escribía las palabras: gracia, misericordia quiero y no sacrificios. Posiblemente escribía la palabra: yo he pagado por los pecados. No sabemos. Él escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo, y usted ha escuchado esto, ¿no? Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: y mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo: nadie, Señor, ni uno solo. Todos se han ido. Y las siguientes palabras, estoy seguro que fueron las palabras más dulces que esta mujer haya escuchado en toda su vida. Dicen por allí que cuando una persona está al borde de la muerte, se le vienen todas las imágenes de su vida a la mente. Dicen, ¿verdad? Gracias a Dios no lo he experimentado,
Pero yo me imagino que esta mujer, cuando vio a la multitud con piedras, con rocas en la mano, pasó su vida por la mente y empezó a ver todas sus maldades y empezó a ver todos sus problemas. Muy probablemente esta mujer era una mujer de la vida fácil. Lo cierto es que cuando Jesús le dijo estas palabras, todo cambió en ella. Y ahí las tenemos escritas. Tampoco yo te condeno. ¿Ven la similitud? Romanos 8:1 y Juan capítulo 8, la historia de esta mujer. Ni yo te condeno. Es decir, no hay condenación. En ese momento esa mujer vino a estar unida a Cristo Jesús. Yo me atrevo a pensar, yo no sé más de la vida de esta mujer. Ya no se menciona en el Nuevo Testamento, ni en los evangelios, ni nadie más sabe de ella. Pero yo me atrevo a pensar que en cuestión de segundos esta mujer supo quién era el hombre que estaba allí agachado escribiendo algo en el piso. Todo el mundo había oído acerca de Jesús. Todo el mundo escuchaba rumores acerca de Jesús. Posiblemente ella no se interesó en buscar a Jesús. Ella estaba más interesada en cualquier otra cosa menos en esto. Pero en ese momento ella tuvo una chispa de fe. Y estoy seguro que ella dijo: si alguien me puede librar de toda mi vida, es este hombre. Jesús declaró entonces: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Entonces Romanos 8:1, no hay condenación. Juan capítulo 8 versículo 11, ni yo te condeno. ¿Podemos ver la similitud? Ahora, pero no es la única similitud. Hay una similitud más en esta historia con Romanos 8:1. Antes, déjame recordarte una vez más, quizás algunos hoy necesitamos escuchar de nuestro Señor: ni yo te condeno. No hay condenación para ti. Yo he pagado por ti. ¿Aceptas esto? ¿Recibes esto? Solo por la fe, solo por creer. Es así de milagroso, es así de maravilloso, solo porque lo creas con todo tu corazón. Hace años vi una caricatura de un caricaturista cristiano mexicano y aparecía el monito allí diciéndole: oh Dios, soy pecador, perdóname. Y apareció la voz de Dios: te perdono. Y él decía: no, pero es que he hecho mucho mal en la vida a las personas, por favor perdóname. Y se volvió a escuchar la voz de Dios: yo te perdono. Y aparece otro cuadro: no, pero es que dime si algo tengo que hacer, soy capaz de hacerlo, Señor. Y se vuelve a escuchar la voz: yo te perdono. Y otro cuadro en el dibujo, ¿verdad? Y el hombre dice: estoy dispuesto a ponerme fichas o corcholatas, no sé cómo lo llaman ustedes, lo que tapan los refrescos, ¿verdad? En las rodillas, y aquí estoy por horas, pero perdóname. Y se oye la voz del cielo: hijo, no lo necesitas hacer, yo te perdono. Y como otros dos cuadros más, y el hombre buscaba qué hacer y tratar de impresionar a Dios, y Dios siempre tenía la misma respuesta: yo te perdono. Y a lo último el hombre le dice: si es así de fácil, olvídalo. Una caricatura, pero una gran verdad en la vida de mucha gente. Está tratando de impresionar a Dios, está tratando de pagar lo que él considera que debe pagar. No se considera digno de ser un hijo de Dios. Trata de hacer algo para alcanzar esa dignidad, y Dios simplemente le dice: no necesitas hacer nada. Si estás en Cristo, no hay condenación para ti. Ni yo te condeno. Imagínate, años y años en esta mujer de pecado, en un instante le fueron perdonados. Gloria a Dios. Ni yo te condeno. Aquella mujer fue justificada, fue declarada justa, ya no era más culpable del delito que había cometido. Nosotros necesitamos decirle a Dios también: yo quiero lo mismo, Señor. Termino aquí.
Pero la similitud con Romanos 8:1 y Juan 8:11 va más allá. Dice el resto de Romanos 8:1: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es interesante que el apóstol Pablo como que abre esta nota aclaratoria, como que después de decirnos estas dulces palabras, no hay condenación, tiene que hacer una aclaración. Pues no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y todos decimos que estamos unidos a Cristo Jesús. Y entonces viene la nota aclaratoria: pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el resto del capítulo 8 nos va a describir la vida en el Espíritu. No hay tiempo para eso. Tal vez la siguiente serie tenga que ser esa, ¿verdad? La vida del Espíritu. Pero esta nota aclaratoria no la podemos esconder. No la puedes ignorar. Es parte del paquete. Dios te perdona, Dios te restaura, pero Dios espera que tú vivas en el Espíritu, no en tu propia carne. Ahora mira lo que le dice Jesús a esta mujer. Juan capítulo 8 versículo 11: ni yo te condeno. Y luego ¿qué le dice? Vete. ¿Me puedes poner el versículo otra vez? Juan 8:11. Tampoco yo te condeno. Vete. ¿Y qué le dice? Y no peques más. Vivir en el Espíritu es una vida que no peca más. No en el sentido de que tú no vas a tropezar, no en el sentido de que tú vayas o no a cometer errores, en el sentido de que tú no vas a tener la intención de pecar contra Dios. Es una gran diferencia, ¿no es cierto? Dios espera que aquellos que son justificados, que no están bajo condenación, vivamos en el Espíritu. Vete y no peques más. Jesucristo tuvo que ser claro con esta mujer: te extiendo mi misericordia, te perdono, no solo te perdono la vida, pero te perdono los pecados de tu corazón. Vete y no peques más. Cada vez que leemos las Escrituras sobre el perdón de Dios, sobre la justificación, la gracia perdonadora, siempre va a ir acompañada de esta verdad: somos libertados de las cadenas del pecado para no vivir más encadenados a él. Mira lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 6. Por ahí está el texto. Romanos 6:6 dice: sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ¿qué? Que no sirvamos más al pecado. Ahora la pregunta es: ¿esto es claro o necesita explicación? Yo estoy entendiendo que una vez que he sido justificado, que ya no estoy en condenación, Dios espera de mí una vida en el Espíritu, una vida que no está otra vez encadenada a las mismas cosas de las que Él me libertó. Dios espera que yo viva una vida que a Él le agrada, una vida que le honra, una vida como la Escritura la llama, una vida abundante en el Espíritu. Tú puedes seguir leyendo el resto de Romanos capítulo 6 y te vas a dar cuenta que la idea sigue siendo la misma. Si ya has sido lavado, no te vuelvas a ensuciar otra vez. Si ya has sido perdonado, no vuelvas a cometer las mismas faltas. Son exactamente las mismas palabras que Jesús le dijo a esta mujer: vete y no peques más. Vive dignamente como quien ha sido perdonada.
vive dignamente delante del Señor. Entonces nos damos cuenta que la voluntad de Dios, su deseo para nosotros es vivir una vida alejada, libre de pecado. Esto es posible, según leemos en Romanos capítulo 8, solamente si nosotros vivimos en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús, para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es necesario establecer una relación cercana entre Romanos capítulo 8:1 con Gálatas capítulo 6, aquellos versículos que ya nos han citado otras veces, que nos hablan acerca de la lucha de la carne con el Espíritu. La carne, dice la Escritura en Gálatas 6, te jala hacia abajo. La carne lucha para que no hagas los deseos de Dios. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces la primera reacción es a contestar una mala palabra de alguien? ¿Cuántas veces la primera reacción no es a querer tomar venganza de algo que te hicieron? Pero para aquellos que están unidos a Cristo Jesús ya no hay condenación. Son llamados a vivir en el Espíritu. La carne te jala, pero el Espíritu te lleva hacia arriba. El Espíritu desea que hagas la voluntad de Dios. La carne quiere hacer su propia voluntad. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 6. La lucha de la carne con el Espíritu. Las obras de la carne: odios, rencores, resentimientos, mentiras, adulterios, etcétera, 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 etcétera. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gloria a Dios. ¿Es posible para nosotros vivir una vida así? Sí, necesitamos nosotros pedirle al Espíritu Santo que llene nuestra vida. Esa es la vida en el Espíritu. Cuando Romanos 8:1 te dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es una vida dirigida, llena por el Espíritu Santo. Vete y no peques más es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es recibir el poder de Dios para poder decir que somos más que vencedores en todas estas cosas terrenales y malignas. Así como lo cantábamos hace unos minutos. Amén. En conclusión, hemos sido liberados de condenación. Hemos sido perdonados, declarados justos por medio de Cristo. También por medio de Cristo, por el poder de su Espíritu, podemos ser santificados, podemos ser llenos de su poder para vivir la vida que a Él le agrada. Amén. Cristo lo ha hecho posible. Tan solo cree y recíbelo. ¿Cuántos quisieran hoy decirle al Señor en una oración sencilla para terminar: yo quiero vivir libre de condenación en el Espíritu? ¿Cuántos de ustedes quieren decirle al Señor: lléname de tu poder porque yo quiero ser más que vencedor? Amén. Póngase pie, oremos juntos. Yo deseo ser lleno de su presencia, de su poder. He entendido que la única forma de vencer las tentaciones de este mundo y las tretas del diablo es a través del poder de su Espíritu. Llenarme de su Espíritu. No significa que si tú te sabes más versículos bíblicos lo lograrás. No significa que entre más tú vengas a la iglesia lo lograrás. Nada de esto te va a funcionar si no nos llenamos del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no levantas tu oración entonces? Dile conmigo: Señor, yo deseo ser lleno de tu Espíritu. Santifícame, purifícame, lléname de tu poder, que yo pueda levantarme cada día y vivir como más que vencedor por medio de Cristo, para gloria de tu nombre, Señor. No estoy más en condenación, he pasado de muerte a vida, he sido perdonado y tú me has levantado. Señor, quiero honrarte, quiero vivir dignamente delante de ti, quiero vivir una vida que te honre, te alabe en todos los sentidos, Padre.
Oh, que tu Espíritu Santo me redarguya, que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo me transforme. Oh, mi Dios, como fuego consumidor quema las impurezas de mi corazón. Bendito sea tu nombre. ¿Cuántos han orado de esa forma? Amén. Amén. Créelo con todo tu corazón. Dios hará su obra en ti. Aleluya. Aleluya. Vivir en el Espíritu es ser más que vencedor. Romanos 8:1 termina declarando, más bien Romanos capítulo 8, cuando empieza en no hay condenación, los que viven en el Espíritu, termina diciendo en todas estas cosas, y se refiere a las luchas diarias, se refiere a los problemas cotidianos, dice en todas estas cosas somos más que vencedores. Note usted que no dice somos vencedores, pero dice somos más. O sea, estamos en un nivel más que vencedores. Eso es lo que estoy entendiendo. Las palabras en la Biblia no están de más, ¿no? Si dice que somos más que vencedores, es porque ahí estamos en un plano mayor a solo vencedores. Ahora, miren lo interesante de esto. Jesucristo es vencedor. Él venció al pecado y a la muerte. Y entonces Él nos da la victoria. Vive en el Espíritu y tienes la victoria. Por eso la Biblia declara: somos más que vencedores. Ahora, esta es la historia resumida en 1 minuto y tal vez en 2. Este es un boxeador muy bueno que siempre está peleando pues y ganando mucho dinero, ¿no? ¿Cuánto dinero ganan los boxeadores? No importa si solo son 3 rounds, se llenan el bolsillo. Pero este boxeador es muy bueno. Gana, no solo las peleas, pero gana mucho dinero. Llega a su casa con la cara hinchada. No se le ve el ojo por el golpe. Posiblemente después va a tener que ir al dentista a repararse un diente. Pero llega golpeado a casa y le dice a su esposa: ganamos, mira cuánto gané, toma. Está en la pelea de su vida. Lo están derrotando. Le han pegado 2, 3 golpes bien puestos. Lo han tirado al piso y está el referee contando 2, 3. Y casi llegando al 8 o 9 se levanta y le ha dado un golpe a aquel contrincante que lo noqueó y lo llevó al piso. La esposa nunca ha querido ver las peleas porque no le gusta que golpeen al esposo. Al final de cuentas llega el esposo otra vez a casa hinchado, golpeado, con las vendoletas por todos lados, y le dice a la esposa: ganamos. Y le da el cheque. Él es vencedor. Ella es más que vencedora. Ella no tuvo que sudar, no tuvo que ser golpeada. Ella ni siquiera tuvo que sufrir, no le gustaba ver las peleas de su esposo. Ella solamente estiraba la mano para recibir el cheque y guardarlo y administrarlo. Él es vencedor, ella más que vencedora. Cristo es vencedor. El diablo le dio 2, 3 golpes que lo tiraron a la lona. Cristo fue crucificado y estuvo allí en la tumba por 3 días. Yo me imagino que en el infierno el diablo y sus ángeles estaban celebrando: ya la hicimos, ganamos. Cuando de pronto al segundo 8 o 9 Cristo se levanta y le ha dado un derechazo que noqueó al diablo y lo derrotó para siempre. Y viene a casa con su esposa a la iglesia y le dice: ganamos, mi victoria es tuya. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Disfrute su victoria, pero guárdela con celo y viva en el Espíritu para honrar a nuestro gran peleador. Amén. Pastor Sam. Dios los bendiga, hermanos.